una agenda muy complicada tiene, aparentemente, pero dijo, cómo no voy a ir a Zona Cero. Es más, voy a ir acompañada para que hablemos dos, pero termina hablando ella. Hablamos de Claudia Jiménez. Sí, eso es para vos. Porque acá atrás hay un acompañante que no hay caso, ¿no? Pero siempre es así. Cuando tiene que hablar de guardianes de la ecología. Sí. Pero no siempre es así, pero en algunas oportunidades sí. No quiere aparecer en cámara. Arruga, digamos. Digámoslo. Bueno, es un gusto, Claudia Jiménez, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Qué tal? Gracias por venir. No, gracias por invitarme, gracias. Bueno, la invitamos porque ahí justamente se están celebrando de alguna manera, ¿sí? ¿Cuánto de guardianes de la ecología en French? 13 años. 13 años. 13 años en marzo, hicieron 13 años desde que comenzamos con el grupo ecologista, con este movimiento que empezó en la escuela y que bueno, que siguió y aún continúa. Bueno, ha crecido. Sí, tiene 13 años, está en la... Sí. En la adolescencia, el grupo, sí, con mucha actividad y algunas huellas marcadas en este camino. Cuando dijiste, arrancamos hace 13 años, ¿vos y cuántos más? Y en realidad arrancamos un curso de, creo que eran 12 chicos en cuarto año del secundario. Porque fue un proyecto escolar, o sea, era de ese curso, de la hora de física, cuando cambió el diseño curricular en el 2010, bueno, hubo la oportunidad de reprogramar los contenidos y de mostrarlos de otra manera, Y bueno, yo daba física en ese momento y me pareció interesante, ya que se daba esa posibilidad, de tratar de llevar a mis alumnos a que comprendieran que todos los contenidos que se daban en la escuela, o muchos de los contenidos que se daban en la escuela, les podía permitir a ellos participar activamente en su entorno, de aquellos problemas que tenían en su entorno, participar activa y responsablemente en la solución o contribuir a otras soluciones de otras personas, que comprendieran que la educación era también una forma de vivir y de cambiar la realidad. Una buena excusa, imagino, para aquellos que estaban flojitos en física. ¿No? El decir, no, bueno, está bien, tomamos física, pero nos interesa el tema del ambiente, de todo eso, ¿o no? No. De alguna manera. No, porque en realidad arrancamos comenzamos ahí en la hora con los contenidos, pero después el trabajo se hizo extraescolar. Ajá. Y bueno, y no tenía nada que ver con la nota, claro. No, era extraescolar porque claro, algunos temas cuando comenzamos sí tenían que ver tanto en física como en matemática, porque claro, a partir de encuestas, bueno, y todas esas cosas que después se tabulaban, pero después empezamos a trabajar fuera de clase, esa es la realidad. Y ese trabajo fuera de clase, también ese trabajo dejó lo teórico y pasó a cuestiones prácticas. Sobre todo en la localidad, hablamos de French. Sí, en la localidad. En French, ¿no? Contá sobre eso, ¿cómo fue ese paso de lo que la teoría a hacer cosas concretas en la localidad? Fue rápido el paso, porque no me acuerdo, una de las alumnas, cuando empezamos con el tema, había llevado, sí, recuerdo perfectamente que entró al salón con un diario y un recorte periodístico que era sobre, en Estados Unidos, el uso que se le daba a pilas y baterías en desuso, qué se hacía con esas cosas. Bueno, empezamos a estudiar cuál era la composición de esos elementos para que
de esos materiales para que se viera que eran tan contaminantes, y a alguien se le ocurrió, ¿y acá qué harán? Yo las tiro con la basura común, ¿vos qué hacés? ¿Vos qué hacés? Y bueno, armamos una encuesta y ahí salimos a la comunidad. Claro, cuando volvió, que tabulamos esos resultados, nos encontramos con que había un desconocimiento total, no solamente de pilas y baterías, sino de todo tipo. Así que decidimos empezar a concientizar a la comunidad, por eso te digo que era extraescolar. Claro. Y bueno, a partir de ahí salimos, empezamos con tapitas, me acuerdo que estaba el Garrahan, ya en 2010, nosotros actualmente enviamos a La Plata, al Hospital de Niños, a Fundacore, que es otra fundación que trabaja, en vez de en el Garrahan, trabaja en el Hospital de Niños Sor Ludovica. Y después seguimos con plásticos. Y después en el costado de la escuela, con un llamado punto verde, donde identificábamos diferentes bolsones con los nombres, y empezamos a ir casa por casa, todo, bueno, y la gente empezó a llevar, no sabíamos lo que iba a pasar, pero la gente empezó a llevar, se empezó a llenar. Bueno, en aquella época estaba la cooperativa El Lucero, que hoy pertenece al municipio. Claro. Y bueno, hicimos con ellos un intercambio, ellos iban a buscar las cosas y nos pagaban por los reciclables, y con eso se nos ocurrió hacer las estaciones ambientales que hoy tenemos para que estuviera eso más cerca de la gente y no tuviera que venir hasta la escuela, para facilitarle un poco, porque había gente que iba en auto, pero había otro que iba a pie arrastrando las bolsas. En este tipo de cosas ustedes fueron pioneros en la localidad. Sí. Hicieron cosas primero en French, que alguna de ellas la estamos viendo ahora en 9 de julio. Sí, sí, nosotros fuimos pioneros, es cierto eso. Y ahí uno se pregunta a veces qué es lo que... ¿Ustedes lo generaron todos ustedes? Sí. Todo lo que era. ¿Querían hacer esto? ¿Lo generaban ustedes? ¿Lo gestionaban ustedes? ¿O lo armaban ustedes? ¿No recurrían a nadie? No, todos nosotros y bueno, y la gente del pueblo, los padres de los chicos, sí, todos nosotros. En el 2014 recién pudimos hacer las primeras 6 estaciones ambientales, que le llamamos nosotros así a los contenedores, y bueno, cuando las inauguramos hicimos el acto en la escuela, y fue un montón de gente del pueblo, y ahí aprovechamos para explicar bien lo de la separación de residuos en origen, lo que iba ahí, lo que no iba, a dónde se dirigían, qué íbamos a hacer, cómo los trasladábamos a 9 de julio, a dónde iban en 9 de julio. Y bueno, y fue mucha gente, y la verdad que la gente respondió un montón. Es más, actualmente sigue, o sea que se creó un hábito muy saludable para la localidad. Se generó conciencia. Sí, sí. Sobre este tema. Se generó conciencia. Y un hábito, se cambió un hábito también. Sí, tal cual, porque nosotros después, porque primero arrancamos con cuarto año, pero a medida que fuimos avanzando, ya Guardianes de la Ecología era todo de secundario. Y bueno, y los que se iban y los que estaban en primaria ya venían a ver si ellos también podían trabajar. Y bueno, después fuimos a jardín y sí, lo hicimos todo primero en French, y después salimos a donde nos llamaban, empezamos a ir a dar charlas. Bueno, a eso iba también. Esto empezó en French, ustedes empezaron, pero empezó a conocerse también lo que ustedes hacían. Y repito, y esto creo que es lo importante, no solo desde lo teórico, sino desde lo práctico, hacer las cosas concretas. Hay que hacer esto, bueno, hagámoslo. Y se lograban. Bueno, todo eso traspasó las fronteras de French. Empezó a conocerse en el partido, empezó a conocerse también fuera del partido. ¿Hasta dónde llegó esto? Y bueno, nosotros... justo esta semana comentábamos con los chicos que nos llamaron de Monescazón para ir a dar una charla a la secundaria, porque quieren comenzar con el tema de
de la separación en origen. Pero bueno, nosotros íbamos a donde nos llamaban. Fuimos desde jardín de infante hasta, o sea, desde inicial hasta terciario. En el instituto, en el CEN, que son el secundario de adultos, primaria, donde nos llamaban los profesorados del Instituto 4. En un momento funcionó en el ISETA una carrera terciaria, que ahora no me acuerdo, que era algo de ambiente y bromatología. Bueno, ahí también estuvimos, que me acuerdo que daba derecho ambiental Tete Naudín. Él nos convocó y bueno, que está por llegar ahora, el próximo invitado. Sí. Bueno. Bueno, y ahí también estuvimos. Así que en donde nos llamaban íbamos. Y después que nosotros participamos siempre en feria de ciencias, y bueno, tuvimos la suerte de llegar en 3 o 4 oportunidades, creo, hasta Mar del Plata, hasta la provincial. Nos faltó el último pasito, pero siempre fuimos muy reconocidos por el tema de que un proyecto escolar tuviera tanta permanencia en el tiempo. O sea, nosotros íbamos a feria con un proyecto que trabajábamos en clase y no al revés, no preparábamos en clase un proyecto para feria. Claro. Bueno, entonces eso fue muy reconocido. Y al principio los guardianes de la ecología eran durante el tiempo escolar, pero sí. Una vez que terminaban la secundaria, ¿qué pasó? ¿Hay guardianes de la ecología que mantienen la actividad, que mantienen esta tarea a lo largo de los años, una vez que terminaron la secundaria? Sí, tenemos reuniones por Zoom. Bueno, acá Ramiro tenemos un ejemplo. Y porque hay chicos que están estudiando en Mar del Plata, en La Plata, en Capital, y bueno, las reuniones las mantenemos por Zoom, y si coincide, por ejemplo, cuando vienen para los fines de semana largos y eso, si podemos, nos juntamos. Bien. Sí. Y hoy por hoy, ¿cuál es la realidad de Guardianes de la Ecología? Bueno, nosotros seguimos trabajando siempre con el mismo compromiso, siempre con el mismo objetivo, porque en realidad nuestro objetivo cuando decidimos armar un grupo, así un movimiento ecológico, fue reducir el volumen del basural de French hasta erradicarlo. Erradicado no está, pero bueno, llegamos a la conclusión que para reducir había que concientizar, ¿no? Y para concientizar debíamos saber bien lo que había que hacer, así que había que investigar, estudiar, mirar en otros partidos, afuera también, en el exterior, en Brasil, que iban mucho más adelantados que nosotros ya en el 2010, y bueno, en Capital, bueno, empezamos a mirar y bueno, esa es nuestra realidad. Nosotros seguimos, estamos un poco, si podemos decir, estancados, porque antes nosotros obteníamos de esos residuos, de esos reciclables que juntábamos, nos pagaban por kilo de reciclable. Con eso pudimos hacer, nosotros arrancamos con 6 estaciones ambientales, hoy tenemos 17. Pero bueno, pudimos... ¿Todas en French? Sí, todas en French. Pudimos hacer todo eso, pudimos comprar los ventiladores en ese momento de pared para todos los salones de la escuela, los cuadros de las promociones y algunas otras cosas, pintura y algunas otras cosas que uno no se acuerda, el mantenimiento anual de las estaciones ambientales. Y bueno, desde que se municipalizó la cooperativa, no tenemos... no recibimos dinero por kilo de reciclable entregado. ¿No lo pueden hacer independientemente de eso? ¿No pueden venderlo ustedes? Sí, nosotros podríamos venderlo. Lo que pasa que, por ejemplo, en French no hay camión, ¿viste? Hay tractor y carro. Bien. Con eso no se puede venir hasta 9 de julio. Y recolectar 17 estaciones que se llenan semanalmente, el compromiso de la persona que
que asuma esa tarea tiene que ser semanal. Sí. Entonces nosotros priorizamos, digamos, el reciclable y no el dinero. O sea, preferimos que semanalmente se levanten. Vayan, retiren todo eso. Sí, las estaciones, y no que por ahí hay que esperar, que nos costó también con el municipio, pero bueno, actualmente la verdad que desde mediados del año pasado, más o menos, semanalmente pasan y cambian los bolsones y se llevan los reciclables. Bien, imagino que ahí en French la comunidad ya ustedes han cambiado hábitos, han cambiado mentalidad, han concientizado desde el punto de vista ambiental y hoy ya es algo más del día a día. Sí. ¿O todavía falta? Y falta siempre, porque el tema de los residuos y de la concientización en todo lo que tiene que ver con la reducción, el trabajo de reducción es importantísimo. De las 3R es el más importante, o sea, la reducción que vos haces cuando llevas tu propia bolsa y no usas la bolsa que te dan en el súper, la reducción que vos haces cuando en vez de comprar gaseosa en botellas plásticas las compras en vidrio, la reducción cuando vos reutilizás una prenda o era una remera, la convertiste en un bolso, no sé, un tarro de mermelada para guardar botones. Bueno, la reducción, que va de la mano de la reutilización, ¿no? Entonces en eso hay que estar permanentemente concientizando, porque más allá de que hay hábitos, es cierto, y la gente de French, la verdad, que nos ha respondido, y por ejemplo hay eventos como fue el carnaval, o como es la fiesta del puré, o como el October, bueno, y bueno, trabajamos armónicamente, digamos, ¿no? Nos ponemos de acuerdo, nos reunimos, bueno, a ver quién consigue tal tambor, dónde ponemos esto, dónde ponemos el otro, y bueno, y así salen las cosas. Bueno, French tiene muchos eventos, ¿sí? Lo notamos. Es un pueblo muy emprendedor desde del punto de vista ese también, en cuanto a eventos. ¿Esos también los utilizan ustedes, ese tipo de eventos, para hacerse conocer, para concientizar, para dar su mensaje? No, no, porque son festejos, viste, que por ahí lo que sí hacemos es cuando comienza el evento decir que hay puntos para acercar los reciclables, a qué nos referimos con eso, porque muchas veces vos ponés, qué sé yo, reciclables y hay gente que no sabe. Hay gente que no sabe lo que es. Nosotros porque en Fren estamos acostumbrados, claro, pero hay gente que no sabe. Entonces, bueno, para decir eso, para decir, mirá, tenés tal punto, por ejemplo, para el carnaval, las espumas, está el bolsón en tal lado, bueno, eso sí, pero concientizar no, porque por ahí no es el clima y, bueno, la gente, viste, está en otra cosa. En otra cosa. Hasta hicieron como una encuesta. O una compulsa, de alguna manera. Sí. Corregime vos, estoy diciendo eso. No. En relación a eso, porque ustedes presentaron un informe que por ahí tiene algunos puntos como de alerta, ¿no? Sí. Como de alerta. Sabemos que la cuestión ambiental es casi utópico tenerlo como corresponde, pero es mucho mejor, ¿sí? a lo que hay que dar una solución. Pero, ¿esto es así? ¿Esto es así? En realidad, con respecto a la primera pregunta, nosotros nos metimos, nadie nos invitó. Porque nosotros, a ver, lo que yo quiero aclarar es que todo nuestro grupo, los chicos y yo, nosotros estamos en un total de acuerdo de que el basural a cielo abierto que tenemos hay que sanearlo. No da para más. Sí. Y también estamos de acuerdo que el relleno sanitario es lo que se debe hacer, que no es la perfección,
pero es lo mejor que se conoce, es la mejor opción. En eso estamos en un total de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es en la metodología, digamos, que se ha empleado. ¿O en qué puntualmente? Y en todo. Primero porque el predio que se eligió a nuestro entender no es apto, y en su momento el doctor Walter Batistella, cuando era intendente, también intentó hacer un relleno sanitario en ese lugar y se le observó la localización y la localización no cambió. Pero aparte de eso, el tema de que se debe hacer con mucha seriedad y con un trabajo muy... porque si bien es cierto que no da para más el basural, pero lo que debemos tener en claro es que ahora que tenemos la oportunidad, que todos estamos de acuerdo en que debe haber un relleno sanitario, el trabajo debe ser serio, comprometido y para siempre. No puede ser que de acá a 10 años o a 15 años, que yo no voy a estar más a lo mejor, pero a los que vienen otra vez tengan el mismo problema, o peor, porque la contaminación del agua no se puede sanear, digamos. Entonces, bueno, ese es el tema. No es lo mismo, por ejemplo, vos escuchás, o a lo mejor has escuchado vos, porque estás en las noticias permanentemente, se sanearon tantas hectáreas en el basural. No es lo mismo sanear que tapar, son dos términos distintos. Incluso, mira, yo me acordaba que vos tuviste acá un invitado, que no sé el nombre, pero era algo de técnico en gestión ambiental, sí, o una cosa así, alguien que estuvo trabajando en el sur. En Salta y en Chubut. Bueno, no sé porque yo no le había visto nunca. Me llamó la atención que él fue muy claro, porque nosotros en eso, vos un basural lo tenés que sanear. Por supuesto, no vas a hacer un relleno sanitario, que vas a con todos los residuos que tenés, basura, mezcla, no podés hacer lo mismo, no vamos a pretender eso, por supuesto. Pero lo explicó bien claro, la extracción de los gases, que son las chimeneas de venteo, el bombeo de los lixiviados, que son todos los líquidos que surgen de la descomposición de los residuos, eso es primordial para sanear un basural. Y por supuesto después sí, tapar y espacio verde, nada más, nada de construcción. Algo de esto, y a ver qué pasó, es lo que va a contar ahora en el próximo bloque Naudín, porque estuvieron el otro día en Pehuajó, se hizo el cierre. Sí, el primer basural que se cerró en la provincia. Que se cierra. Quedan creo que 33, si mal no recuerdo, en la provincia, todavía basurales de cierre abierto, pero se cerró, se terminó todo ese... En etapas, ¿no? Por supuesto, pero se llegó al final de todo esto que vos recién estás mencionando, que es lo que hay que hacer, lo que va a haber que hacer en el basural. Sí, yo te digo... Más allá de lo que es el relleno sanitario, sí, eso son dos cosas distintas. Dos cosas completamente distintas que en la consulta pública, que es ese informe al cual vos te referís, que nosotros hicimos, están mezcladas. Porque en el basural se comenzó a hacer una planta de transferencia, y se incluyó esa planta de transferencia en el estudio de impacto ambiental, en el proyecto que presentó el municipio. Y el estudio de impacto ambiental que dé ese proyecto va a ser del relleno sanitario en el monte de gobierno, no va a ser de la planta de transferencia en el basural. Sin embargo, la planta de transferencia está metida en ese proyecto y se comenzó a hacer sin tener la consulta pública, o sea que la opinión pública no importa, porque si hay algo que es clarísimo en las cuestiones ambientales, más allá de que se debe hacer, todo lo que es ambiental, se debe hacer de la mano de la gente. Por eso, porque el ambiente es una cosa que nos perjudica, nos beneficia a todos sin distinción. Y ese es uno de los problemas que hubo con este proyecto del relleno sanitario. Porque este proyecto no pasó por el Consejo Deliberante. Y en el Consejo Deliberante es donde están los representantes de todos los ciudadanos.
fue directamente del Ejecutivo este proyecto. Y tendría que haber pasado por ahí. Si hubiera pasado por ahí, tal vez no estaríamos hablando de esto ahora, porque a lo mejor se hubiera abierto a debate, se hubieran pedido los estudios, porque vos antes de elegir el lugar donde vas a hacer el relleno, tenés que hacer el estudio de impacto ambiental para ver si es apto. Y acá se hizo al revés. Se hizo un proyecto que creo que lo presentó el diputado Vivani, para que ese predio, que te acordás que estaba en juicio, el predio del Monte de Gobierno, bueno, se hiciera una cesión definitiva de la provincia al municipio, que eso es perfecto porque eso es lo tenemos acá. Pero después los otros 2 artículos, porque el proyecto consta de 3 artículos, dice que el destino de ese predio debe ser para disposición final de residuos, o sea, das una sola utilidad. Y que si en 3 años esa construcción no se realiza, la provincia está habilitada para revocar esa cesión. Entonces, es como que está al revés, porque vos cómo vas a poner semejantes condiciones si todavía no hiciste el estudio de impacto ambiental para ver si el predio es apto para instalar ahí un relleno. Cuando ustedes hacen estas observaciones o este análisis, ustedes lo hacen en base a consultas también con especialistas, con expertos en el tema ambiental. ¿En quiénes ustedes se basan o consultan para justamente enmarcar estas cuestiones? Bueno, en este caso o en cualquier otro. Sí, ¿no? Nosotros teníamos la idea de que ese predio no podía ser apto, ya te digo, cuando el intendente Batistela, bueno, quiso hacerlo y no le prohibieron porque la localización no estaba permitida. A partir de eso nosotros fuimos a la municipalidad a ver si nos podían acercar ese expediente donde nosotros pudiéramos analizar e investigar sobre eso, todos los estudios que el doctor Batistela había enviado al ministerio, bueno, que nunca los obtuvimos. Nos mandaron al Ministerio de Ambiente directamente. Bueno, fuimos al Ministerio de Ambiente, hicimos nota, el Ministerio de Ambiente nunca nos respondió tampoco sobre ese expediente, así que empezamos a investigar por ingenieros ambientales, por gente que estuviera en ingeniero hidráulico, bueno, por todo ese tipo de gente, geólogo, y bueno, empezamos a estudiar, porque nosotros somos técnicos, tenemos mucha voluntad, muchos compromisos, pero queremos que las cosas se hagan bien, nada más que por una cuestión de mejorar la calidad de vida de todos. Nosotros no tenemos ningún interés de ningún tipo, ni partidario, ni para, qué sé yo, molestar a nadie. Nosotros lo único que queremos es sumar. O sea, por eso que si hubiera sido, a lo mejor este proyecto hubiera pasado por el Consejo Deliberante, la cosa hubiera sido distinta, porque se hubiera visto que los estudios no estaban. Entonces, a ver, vamos a hacer el estudio para ver si es apto, si no busquemos otra cosa. Viste, hay que armar grandes equipos para estas cuestiones grandes, ¿no? Porque son de mucha envergadura y son cosas que afectan no solamente al ambiente, sino que afecta a la salud de todos los que habitamos. Por ahí lo que parece una solución para ahora, dentro de unos años, va a haber que o retocar o cambiarlo o algún ajuste, o repensarla también. O como ha pasado en otros lados, que se han clausurado después los rellenos sanitarios porque han contaminado las napas de agua. Y bueno, ¿y con qué necesidad hacer eso? Porque es cierto que urge, pero bueno, que lo importante y lo esencial son dos cosas distintas. ¿Viste? Nos parece que tendríamos que avanzar mucho más lento. Muy bien, guardianes de la ecología, a que están custodiando, ¿no?, la parte ambiental en lo que se puede, acá en el partido de 9 de julio desde hace 13 años, así que bueno,
con el basural, con todo esto tienen también un tema importante y además la concientización, continuar, ¿no? ¿El merchandising ese tienen? ¿La remera? Sí, esta remera, pero esta la tenemos nosotros nada más. Es el uniforme, digamos. Sí, es el uniforme. Es el uniforme, claro, sí, no está a la venta. Atrás dice French, Guardianes de la Ecología, claro, French. Imagino. Gracias por venir. No, gracias por invitarme, muchas gracias.